Ellos apuestan a que esto sea la victoria final de ese plan que ya lleva 10 años. Y es muy macabro. Todo proceso electoral, independientemente del tiempo, el momento, siempre se juzga el cambio de la continuidad. Entonces el objetivo es colocar gente que no es nada para que tras bambalinas puedan gobernar los que realmente tienen los intereses energéticos, políticos, económicos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Media, un podcast donde la palabra sostiene a la palabra. Aquí hablamos de política, de cultura, de tecnología, del mundo de las ideas y hablamos con gente que tiene cosas que decir, con gente inteligente como quien me acompaña hoy aquí en este podcast. Y quiero darle bienvenida a mi querida Karen Méndez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esas palabras tan bonitas, William, y por la invitación. Bueno, Karen es periodista, comunicadora social, de una cierta trayectoria ya, Karen. Ya estoy viejita. No, mentira. Bueno, ha trabajado en medios internacionales, nacionales, como RT, Sputnik, medios públicos en Venezuela, periodista de investigación. Y bueno, Karen, estás en esta etapa que te he visto, además que estás incursionando en las redes sociales y estás haciendo unos podcasts muy buenos de análisis político, nacional e internacional. Me gustaría conversar contigo cómo estás viendo este tema de la campaña electoral venezolana. Vamos a un proceso electoral, bueno, en 2 meses prácticamente, un poco más, en un país siempre que es polémico a la hora de realizar sus elecciones. Yo me tomé el cuidado, y es la primera pregunta que quiero hacerte, pero quería hacer esta reflexión. Fíjate, la gente no se da cuenta, Karen, pero si tomamos la elección de Hugo Chávez en 1998, la elección del 28 de julio sería el 8º proceso electoral donde está involucrada la presidencia de la República. Fíjate, la elección de Chávez, la relegitimación en el 2000 con la nueva Constitución, el referendo revocatorio, porque estaba en juego la presidencia, el 2004, la reelección de Chávez en 2006, la reelección de Chávez en el 2012, la elección de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez, la reelección de Nicolás Maduro en el 2018 y ahora, bueno, un posible tercer periodo de Nicolás Maduro. Pero en general, si vemos que en 25 años de este proceso que se vive en Venezuela, 8 procesos han estado dedicados a la presidencia de la República. Eso es un promedio de como que se ha debatido la presidencia cada 3 años. Entonces, mi pregunta te la quiero hacer porque tú también has estudiado y has analizado y has cubierto Venezuela desde el extranjero y estas cosas no se entienden. ¿Cómo ves en la actual coyuntura nacional e internacional el actual proceso en Venezuela? Justo ayer hablaba con una gran amiga venezolana que es una psicóloga social que se llama Lorena Freites y ella me dio un análisis que me permito hoy repetirlo porque me parece que es una lectura muy acertada y que el público internacional debería tenerlo para al menos ampliar la vista. Ella me dice que después de 10 años de un bloqueo contra el país, después de 10 años de un castigo colectivo, después de 10 años de asedio, 10 años de tortura económica, porque esto ya no tiene otro calificativo que tortura económica, 10 años de socavar la vida de los venezolanos, y de chantajearlos también, de extorsionarlos para alejarlos del chavismo, de arrinconar al presidente Nicolás Maduro para que no atendiera las necesidades de la gente. Ahora la oposición pretende lograr con estas elecciones como la guinda del pastel. Ellos apuestan a que esto sea la victoria final de ese plan que ya lleva 10 años. Y es muy macabro. Yo la escuchaba a ella y decía, es cierto, pareciera que el plan de 10 años de asfixia a un pueblo, de tortura a un pueblo, de castigo colectivo a un pueblo, ahora la oposición apuesta y dice, ahora ganamos unas elecciones y entonces, tomamos el poder. Y pareciera que es legítimo lo que hicimos, efectivamente, ¿no? Claro, uno, le dan como cierta legitimidad a lo que hicieron. 2, cumplen el objetivo final, que es tomar el poder. Ellos quieren Miraflores, pero con la condición, con el apoyo de Estados Unidos para entregarle PDVSA, que controla las mayores reservas petrolíferas certificadas del mundo. Y también es muy peligroso, porque si
la oposición se alza con la victoria después de esto, quiere decir que es un plan que siempre va a ser legítimo aplicar. Nosotros asediamos a un pueblo, nosotros utilizamos una política medieval contra un gobierno y contra un pueblo y después nos alzamos la victoria. Y me hace recordar mucho una frase que tú también me has dicho varias veces en algunas entrevistas, recordando a Aristóbulo Istúriz, que decías, claro, ellos siempre se han manejado entre dos aguas, entre lo democrático y lo violento, y el plan violento. Y ahora ellos, después de haber perdido en todo el plan violento, ahora apuestan por el plan, por la vía democrática. Entonces yo creo que sin eso no se puede analizar ni entender las elecciones en Venezuela, es clave. Son ciertamente en un país asediado, como tú lo decías, unas elecciones atípicas. Efectivamente. Y dentro de una normalidad democrática, es paradójico eso, porque el país está en paz, un país en paz. Tenemos un país que a pesar de esos 10 años empieza a ver una luz, ¿no? Empieza a reconstruirse sin que esa agresión haya cesado, sin que esas sanciones, esas medidas coercitivas hayan cesado, más bien las siguen usando como una suerte de moneda de cambio, de chantaje, pero el país está en una coyuntura que está en paz política, que lo lógico es que un proceso electoral resuelva las diferencias políticas, ya sabemos que Venezuela es un caso que sale de la norma, pero con una variedad de candidatos de oposición, con una diversidad de ofertas y un candidato del gobierno, y en particular dentro del sector opositor, un candidato, vamos a decir, distópico. ¿Cómo ves tú el panorama? Vamos a hablar primero de la oposición. ¿Cómo ves el panorama de las ofertas electorales, de las candidaturas? ¿Es sincero lo que se le está ofreciendo al pueblo venezolano? Eso ahora de las redes de hermano chavista, con nosotros va a estar mejor, o hermano chavista, si tienes un hijo que se fue de Venezuela va a volver gracias a nosotros. Bueno, sí, yo creo que los venezolanos ya saben quiénes son los competidores aquí en Venezuela, los candidatos, pero es bueno siempre poner también el acento en lo internacional, porque hay también una gran campaña internacional desde hace muchos años, desde hace 25 años contra Venezuela, pero que ha arreciado estos últimos 10 años y en estos últimos meses, porque cada vez que en Venezuela se dice hay elecciones, como que hay gente que aprovecha este escenario para arremeter aún más contra el país. Hay 13 candidatos, como tú lo dices, hay una oferta electoral amplia, pero realmente dos se van a disputar realmente la silla presidencial, ¿no? Por un lado está Nicolás Maduro, que como tú lo decías, apuesta por un tercer mandato, y por otro lado está González Urrutia, Edmundo González Urrutia. No me sé el nombre porque es un desconocido en la política venezolana, casi nadie lo conoce. Pero bueno, si nos ponemos a medir qué tiene uno a favor y otro en contra, Edmundo González Urrutia tiene a su favor todo el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, político y mediático, y eso es muy importante, tiene un peso, ¿no? Y económico. Y económico, ¿verdad? Seguramente. Y ¿qué tiene en contra? Que casi nadie en el país lo conoce, ni tampoco conoce cuál es el proyecto de país que plantean, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? Nicolás Maduro está por otro lado. ¿Cuál es el punto fuerte de Nicolás Maduro? Que la gente lo conoce, que Maduro ha resistido, que Maduro ha demostrado, como él mismo lo ha dicho recientemente en una entrevista, que no pudieron con Venezuela, y dice él, no podrán. Cuenta con el apoyo de una base popular importante, de movimientos sociales, de distintos partidos políticos de izquierda, revolucionarios, progresistas, pero tiene en contra un gran aparataje mediático internacional que pesa. Tiene en contra las constantes amenazas de asesinato en su contra, que le impiden realizar una campaña electoral libre y planificada por el país, como lo realizan otros candidatos, y tiene en contra el peso de esas más de 930 sanciones, que sin duda... y ahí, en ese peso de las más de 930 sanciones que han provocado un dolor muy fuerte en el pueblo venezolano, porque afectó muy fuertemente la economía, no lo digo yo, lo admiten documentos internos del Congreso de Estados Unidos. Hasta el Congreso de Estados Unidos ya lo reconoce. Que dicen, afectamos seriamente la economía de Venezuela con estas sanciones, provocamos una ola migratoria, porque eso es una herida muy fuerte en el pueblo venezolano, pero no cumplimos el objetivo político que era sacar a Nicolás Maduro.
Entonces, en medio de ese dolor, ahora vemos que hay gente bailando encima de ese dolor y decir, nosotros somos la solución, nosotros te planteamos un cambio. La palabra cambio es una palabra que puede resultar muy seductora para cualquier persona. Y es típica de los procesos electorales, Karen. Efectivamente. Todo proceso electoral, recuerdo de mis clases en teoría política en la Universidad Simón Bolívar, todo proceso electoral, independientemente del tiempo, el momento, siempre se juzga el cambio o la continuidad, porque alguien está en el poder y alguien quiere desplazarlo del poder. Pero como tú dices, no se da en las condiciones que se da en Venezuela. Efectivamente, y es muy seductor, o sea, porque ahora una persona que ha perdido un familiar por la falta de medicamentos que hubo en los peores años del asedio, una persona que tiene dividida a su familia, por eso te digo, el tema de la migración no es un tema que atraviesa a los venezolanos. Se ha querido ver en algún momento que la migración es de la clase media y alta venezolana, y eso no es así. La migración en Venezuela fue por etapas, y la etapa más fuerte del bloqueo, el que migró fue el pobre, el sector más pobre, el sector más golpeado, que no tenía el pasaporte europeo para viajar tranquilamente a Europa o la visa estadounidense, y se fue caminando hasta otros países, atravesó el Darién, y el gobierno ha sido el único en los hechos reales que ha logrado la reunificación familiar en Venezuela. Yo he hablado con personas que han migrado y que han retornado al país con el plan Vuelta a la Patria, y retornaron porque llegaron a México totalmente enfermas por paludismo, y llegan directamente a la embajada de Venezuela y dicen, me estoy muriendo de paludismo. Claro, después de atravesar esa selva del Darién, y el gobierno los trae y los trata, les da el tratamiento médico, los reinserta en la sociedad. Entonces, por eso te digo, ahora hay un sector radical de la oposición que busca bailar encima de ese dolor, y es terrible, porque claro, es muy seductor que te digan el cambio. Todo el mundo quiere un cambio en la vida, ¿no? ¿Quién no quiere un cambio? Un carro mejor, una pareja mejor. Exactamente. Todo el mundo quiere un cambio. El tema es hacia dónde es ese cambio, ¿no? Entonces, claro, ahora le dicen a la gente, ese sector de la extrema derecha, tus hijos volverán a casa, y uno lo escucha, y a mí me duele. Yo tengo mi familia separada por el tema de la migración. Mi hija crece sin su abuela, sin sus tíos, es un tema doloroso. Y mi caso no es nada. Claro, es un sufrimiento de la clase media. Y comparado con incluso los quienes dejaron los hijos con las abuelas. Efectivamente, o sea, esas abuelas lo que están sufriendo, el que murió cruzando el Darién, el que cayó en manos de una red de explotación sexual, el que, efectivamente, los niños que están en Colombia, que perdieron a padre y madre en esa migración y quedaron en manos del instituto. En el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia. O sea, hay casos dramáticos. En Venezuela el daño que se hizo con las sanciones fue dramático, y la migración es una de ellas, fue la consecuencia de eso. Entonces, ellos tratan de bailar ahora sobre ese dolor, y es muy preocupante, porque claro, en esa idea de cambio, la apuesta es que pase lo que sucedió en Argentina, que la gente quiera lanzarse al vacío con tal de que las cosas cambien. Y eso es muy peligroso. Claro, y ahí quería ir, me gusta que hayas mencionado el caso de Argentina, porque yo también vengo reflexionando sobre este caso y otros casos que uno puede citar. Hay una suerte ahora, uno diría, en una política tradicional, en una campaña tradicional, sabemos que los modos de vida, incluyendo las campañas electorales y los propios procesos políticos, se han transformado con este tema de la irrupción de lo digital. Obviamente la forma en que la gente opina, en que la gente se comunica, en que la forma en que se difunde la información, o cómo se manipula la emocionalidad de la gente a través de los algoritmos. Toda esa reflexión que hay hoy en la humanidad sobre los profundos cambios que en la cultura y el comportamiento están generando las redes sociales, entre otras. Pero yo quería ir, y aprovechando que tú mencionas el caso argentino, hay una suerte de candidaturas distópicas, como podría identificarse la de Milei, o quizás otros procesos políticos, donde cual parece que no se cumplen los presupuestos tradicionales. Si tienes un candidato, tienes que tener un plan de gobierno, tienes que tener un equipo de gobierno. Un partido político. Un partido político, no puede ser un muñeco. No lo pueden escoger a dedo y aparecer en televisión al lado de otros que hablan por él. Y además él diciendo que él realmente no es en el fondo, no va a ser presidente, que él en el fondo lo que quiere es que otra persona mande. Es decir, eso que hace 10 años, no hay que irse tan atrás, sería una herejía en una campaña electoral. Aquí parece que en Venezuela
se adopta como una estrategia. Puede funcionar según la experiencia internacional, lo que tú has visto, ese tipo de campañas en un país como Venezuela. Es una tendencia muy peligrosa. Lo vemos efectivamente con Milei, que es una persona que está totalmente desequilibrada mentalmente, y que tenía una participación en un programa de televisión, lo maximizaron y lo posicionaron muy hábilmente a través de las redes sociales, principalmente a través del público joven, que dice el propio Milei ejerció un papel evangelizador en la familia. Eran los jóvenes los que le decían a los papás: ve a votar por Milei, conoce a Milei, lo conocían en sus redes sociales, que no planteaba nada sino un cambio, la irrupción. Así es. Lo vemos también con Biden, que es un presidente totalmente senil, que está llevando a la humanidad a una posible tercera guerra mundial. Se ha metido en 1000 guerras y no se sabe quién gobierna Estados Unidos, ¿no? Ese es el objetivo. Lo vemos con Zelensky, que era también un comediante. Entonces el objetivo es colocar gente que no es nada, para que tras bambalinas puedan gobernar los que realmente tienen los intereses energéticos, políticos, económicos. El llamado Estado profundo. Hace unos años, hace unos años esto sería considerado teoría de la conspiración. Y ahora es una realidad. Ahora parece que está natural, ¿no? Y esta persona, Edmundo González Urrutia, tiene todas las características para ser incluido en esa estrategia de Estados Unidos mundial. Pero ahora ponen un acento en América Latina porque nos han dicho varias veces en la cara que quieren los recursos, vienen por los recursos naturales de América Latina, y han hablado del petróleo venezolano. Laura Richardson lo ha dicho: el petróleo de Venezuela, el petróleo de Guyana, cuando no es el de Guyana, sino el que está en el Esequibo, el litio de Argentina, de Chile. Entonces nos están diciendo en la cara eso, y para poder manipular más fácilmente a distintos actores políticos necesitan poner personas que son totalmente manipulables, títeres. Y hay otra cosa que me parece que es muy grave, que él mismo admite: yo no voy a hacer campaña electoral porque eso lo va a hacer María Corina Machado. Yo, si gano, le trasladaré mi victoria a María Corina Machado, y la gente tiene que entender en el mundo que María Corina Machado quedó inhabilitada, quedó fuera del juego electoral por haber pedido una intervención militar contra su país y un bloqueo económico, comercial y financiero. Es decir, por lo que en cualquier país del mundo ella estaría fuertemente castigada, efectivamente. Entonces, ahora pareciera que ella busca burlar las leyes venezolanas y decir: bueno, yo no soy la candidata, es él, pero cuando él gane, asumo yo. Entonces eso, tú eres un fraude, o bueno, podría calificarse como un fraude a la electoral, a la Constitución, a las leyes, a la justicia, a todo. Y creo yo que provocar una actuación, efectivamente, una respuesta de la justicia venezolana para una vez más victimizarse, ¿no? Y decir: nosotros no... Cuando, si volvemos al principio, estas no son unas elecciones normales, porque la gente dice, la Unión Europea o Estados Unidos, la frase que más han repetido es: Venezuela tiene que tener unas elecciones libres, justas y competitivas. Sí. Como si nada de esto que hemos hablado ha pasado. ¿Cómo va a haber una elección justa, libre y competitiva si el presidente candidato no puede hacer un recorrido por el país libremente porque están constantemente tratando de asesinarlo? ¿Cómo va a hacer campaña electoral un presidente que tiene acumulado 10 años de un bloqueo contra un país? ¿Y cómo pueden ser libres unas elecciones en un país que ha sufrido tanto, ¿no? Efectivamente. O sea, no, van a estar condicionadas. Siempre van a estar condicionadas. Entonces ahora quieren que Venezuela tenga unas elecciones como Suiza, que nos comportemos como una Suiza, aquí no ha pasado nada. Compórtense y respeten los derechos electorales a quienes no han respetado las leyes, nada. Ni los derechos de los ancianos, de las mujeres enfermas, de los niños. Sí, creo que los venezolanos... yo hoy hablé con un muchacho mientras grababa, y él me decía: yo no sé por quién votar. Y le digo: bueno, el voto es secreto, tú tienes derecho a votar por quien tú quieras. Y él me dice: pero es que me cansa la política. Bueno, pero yo creo que por lo menos el ABC de entender lo que ha pasado y lo que está en juego y cuáles son las opciones que se plantean, tiene que saberlo todo el mundo y votar con mucha conciencia y entender que a veces esos cambios, esos saltos al vacío son muy peligrosos. Vemos lo que está pasando en Argentina, es que no estamos especulando, no quiero meter miedo con esto. Me estoy refiriendo a una realidad. Efectivamente. O sea, Milei prometió que Argentina iba a ser lo mejor del mundo.
que él iba a acabar con las castas, y es mentira. Él le ha dado más poder a las castas, ha generado una inflación muy fuerte, aunque últimamente ha bajado, pero ha generado una inflación que ha impactado muy fuerte a la población. Los sectores más vulnerables han sido golpeados totalmente. Están destruyendo todo el sistema de derechos sociales, los derechos laborales. Hubo una ola de privatizaciones de empresas estratégicas del Estado. Que el Estado argentino había recuperado. Claro, una ola de despidos, no les importa que sean miles y miles de personas, la gente despedidas en la calle. Entonces la gente que apuesta por un cambio ahora tiene que saber que, bueno, después va a ser el sálvese quien pueda, según lo que uno puede ver de lo que ha pasado, ¿no? Fíjate, quiero que hablemos un poquito entonces cómo ves la campaña del candidato a la reelección, del presidente Maduro. Pero quisiera hacerte, así como te decía al principio, esto va a ser el 8º proceso donde está la presidencia en juego. Y va a ser el proceso número 35 en 25 años. Cuando se habla de cambio, cuando se posiciona en el imaginario social, en la conciencia social, la opinión pública, como quieras llamar, la idea del cambio es decir, bueno, pero es que han pasado 25 años de este gobierno. Pero de esos 25 años, 10 el país ha estado bloqueado. Claro. Así como podríamos decir que una persona de 25 años, 26 años, solo ha visto la revolución bolivariana, es decir, no conoce otro gobierno formalmente, por supuesto, porque depende de su grado de formación, puede estar más o menos informado. Pero digamos, una persona ya adulta de 25 años solo ha vivido un país donde ha gobernado un proyecto político que llamamos la revolución bolivariana. Pero un niño que tiene 12 años o un joven que vota por primera vez y tiene 18 años, a los 8 años entró en un país en bloqueo. Es decir, su vida de crecimiento y su reflexión, a propósito de este joven que tú hablabas, ¿cómo puede razonar un joven de 17 años? Bueno, va aprendiendo a los 14, a los 15, sus lecturas, sus amigos, su familia, pero su realidad le va diciendo que aquí había escasez, que aquí no había gasolina, que aquí no había alimentos, que había que emigrar. Entonces, esa persona se ha formado en su conciencia política en un país bloqueado. Solo ha vivido prácticamente, vamos a decir, bajo un país asediado. Solo hay 30 naciones del mundo que tienen este tipo de medidas, de 195, pero ninguno ha sufrido en 10 años lo que ha sufrido Venezuela. Entonces, frente a esa realidad, que es cronológica, pero que también es una lectura política, que es una lectura generacional, como dices tú, porque está trabajando el segmento de los jóvenes, ¿cómo ves tú la propuesta y la oferta y lo que está planteando el presidente Nicolás Maduro, sobre el cual recae, digamos, la responsabilidad de detener ese proceso que tú bien has descrito? Claro. Yo insisto, yo por ejemplo no sé cuál es... a la gente me dice, pero Maduro, la gestión de Maduro, le digo, pero yo no puedo evaluar la gestión de Maduro, no la conozco. La oposición no ha dejado gobernar a Maduro un solo día. No ha dejado que Maduro, o bueno, ha aplicado algunas aristas del plan de la patria. Y en los últimos 3 años, pero es muy difícil, él ha tenido que garantizar que no haya una invasión territorial en Venezuela, que no lo maten, que no haya un golpe de Estado, que no haya una guerra civil. Entonces, en el día a día, claro, él no ha estado tranquilo y dice, ay, bueno, Maduro lo hizo mal. No, Maduro... Sí, tú no estás jugando, garantizado que estemos vivos nosotros. Y estemos en paz. Y estemos en paz. Y eso, como estamos en paz, no lo valoramos en su justo contexto. Pero que Maduro haya podido desarrollar el plan de gobierno por el que él fue electo en el año 2013 y después en el año 2018, yo no he visto que él lo haya podido realizar. Claro. Más una guerra económica, más un bloqueo que lo que obliga es a ir atendiendo con los pocos recursos. Él lo explica, tú debes tener mejor los datos de lo que ingresaba en Venezuela, claro, y después lo que dejó de ingresar. Y con eso atender a toda una población y con eso hacerle frente a una guerra mediática, es que es muy difícil. Entonces ese joven, ¿qué se puede plantear? Yo creo que no hay nada más lindo que un joven que tener el sentimiento patriota. Y yo creo que aquí ya no sé si hay una lucha de clases, sinceramente, porque este bloqueo también ha generado como muchas divisiones, mucha desigualdad. Desestructuración social. Efectivamente, hay muchos que se han aprovechado internamente. Hace poco explotó un caso de corrupción terrible de una persona muy cercana al chavismo. Yo lo vi llorar el 5 de marzo frente al comandante Chávez, o los días siguientes. Yo lo tengo grabado, a esa persona llorando, y después resulta que él
estafó, que él dilapidó, que él saqueó. Y además después con un objetivo político. Además complotó desde la corrupción efectivamente, se transó con la extrema derecha venezolana, con Estados Unidos, para traicionar, para robar. Y además querer llegar él a la presidencia, pero además de eso generó toda una campaña de desprestigio, de satanización, de criminalización del chavismo. Dividió el chavismo en su seno, en su base. Entonces son casos muy fuertes que yo creo que sí, que cualquier... Por eso te digo, no es un caso de lucha de clases como en un momento fue Venezuela. Creo que ahora es una lucha entre patriotas y vendepatrias. Así, aunque suene muy crudo, aunque suene un poco panfletario, pero es así. Entonces el joven que busque alguna solución para su futuro no va a ser, creo yo, con un modelo en el que va a decir, sálvese quien pueda, ve a ver tú qué es lo que haces, la persona que quedó herida por este bloqueo se quedó herida. O sea, la única garantía para atender a esa población que quedó realmente afectada, que sigue realmente afectada, claro, es la revolución, porque la propuesta de los otros, ya María Corina Machado prácticamente lo dijo, no solamente es privatizar PDVSA, también es privatizar el sistema de salud. Entonces el que pide ahora que mejoren el sistema de salud, con ese cambio, no es que va a mejorar el sistema de salud, es que va a desaparecer. Va a desaparecer. Bueno, exactamente el caso argentino. Fíjate, es muy interesante eso que dice, porque pareciera que así como las coordenadas tradicionales de la lectura de la campaña política, de la lucha política, no se pueden aplicar esa lectura tradicional. Están los cambios que han introducido, como te digo, los sistemas de manipulación de la emocionalidad, las falsas noticias que se han naturalizado como un hecho, porque hoy circulan como noticias cosas que son absolutamente falsas, se imponen. Hace unos días leíamos, bueno, Maduro va a suspender las elecciones. Hay como un cambio de jugar a la confusión entre proclamar por un lado este sector opositor, desestabilizador, sancionador, de la inevitabilidad del triunfo de la oposición, cosa que está absolutamente rebatido por una medición científica de las encuestas, pero de pronto empiezan ya a denunciar fraude, o sea, empiezan como otros escenarios. Es la intención ahí de confundir, o sea, se preparan para cantar fraude, como decías tú, para decir que, bueno, es que nosotros ganábamos porque lo dijeron las falsas noticias, nunca lo van a decir así. O sea, habíamos dicho en la redes sociales. Preparan a la opinión pública. Están preparando un escenario de violencia. ¿Tú ves posible un escenario de violencia alrededor de los días de la elección, el día de la elección o poselección? De acuerdo a las propias cosas que están apareciendo. Hay muchas cosas que ellos como que tienen un guión que suelen aplicar cada cierto tiempo, y hay muchas cosas que efectivamente se repiten en esta campaña, como es la ola de mentiras, de tergiversaciones, de satanización contra Maduro, de posicionar como unas víctimas y como unas personas impolutas, impecables a los dirigentes de la oposición, limpiarles su historial como que ellos no ha pasado nada con ellos aquí, son unas víctimas porque Maduro no los deja participar en unas elecciones justas, competitivas y libres. Hay una componente internacional, una presión muy fuerte de Estados Unidos, una presión muy fuerte de la Unión Europea, una provocación de la Unión Europea para después decir, mira, ellos nos dejaron que nosotros fuéramos como observadores, y como no somos observadores de fraude, efectivamente. Esperemos que... Yo en el ambiente no veo una situación de caos o de ganas de calentar la calle. Pero bueno, yo no trabajo en el seno interno de la extrema derecha, que siempre es la que ha querido provocar eso, y a veces no utiliza a venezolanos para esos planes, sino que directamente utiliza mercenarios y ha utilizado paramilitares colombianos y paga gente incluso de otros países para venir a Venezuela y generar caos. Por eso no lo descarto, pero lo que veo en las calles es que la gente no quiere eso, la gente sí apuesta a que estas elecciones puedan resolver la situación de la gente quiere resolver su día a día, la gente quiere que le mejoren sus hospitales, la gente quiere que le mejoren su ingreso, sus salarios, la gente... Que vienen mejorando, porque... Efectivamente. Evidentemente, eso es lo doloroso. Lo que no puedes es compararlo con
el El mejor 2008, momento, el mejor claro, momento de no, la no, revolución, del salario mínimo más alto de América Latina, de las pensiones más altas de América Latina, de la democratización y universalización de las pensiones, porque habían 300.000 pensionados cuando llegó Chávez al poder y hoy hay casi 6 millones de pensionados y todo eso lo paga el Estado, por eso es que se acaba de hacer una ley. Es decir, para pedirle al sector privado que dé una contribución que ayude a mejorar. O sea, hay un llamado, yo siento, en la propuesta del presidente Nicolás Maduro también a todos los sectores, incluso sectores más allá del chavismo y de estos sectores amplios, sectores populares que lo apoyan, de hacer un llamado también a la contribución a los sectores privados, a incluso a algunos sectores de la clase media, la recuperación que se está haciendo de la Universidad Central de Venezuela, que tú dijiste que fue una institución que pusieron pues en contra, pues casi que era un centro de conspiración también, y se está recuperando. Se recuperó bellísima, yo hice un reportaje ahí y claro. Es una belleza, yo nunca había visto la Universidad Claro. Central así, Claro. y nos contaba Francisco, perdón. Sí, termine. No, que nos contaba Francisco Garcés cuando lo entrevistamos, que él forma parte de esa comisión presidencial de recuperación de la Universidad Central, que el objetivo era que le quitaran a la Universidad Central el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es decir, el plan de la oposición para decir, mira, era dilapidar a Venezuela, saquearla, desmoralizarla, quitarle todo, porque para ellos mientras peor quedara Venezuela, mejor iba a ser para ellos, porque me hace recordar mucho lo que decía Lee Primera, que había gente que quería a Venezuela, que Venezuela era una mujer para amarla, mientras que habían otros que lo que querían era manosearla. Y efectivamente, esta gente demostró que lo quería, que ha querido manosear a Venezuela, ¿no? Pero mira, William, yo migré, yo también migré. Yo por eso no critico a las personas que se fueron ni las que se quedaron, porque hay como una... Yo he visto que hay como que se juzgan de los dos lados. El que se fue, o en algún momento fue juzgado o ha sido juzgado por el que se quedó y dijo, tú sí, te fuiste en el peor momento, ¿por qué no te quedaste aquí? Y el que se quedó fue juzgado por el de afuera que dijo, pero tú sí eres tonto, claro, ¿por qué no te fuiste? Están ahí comiéndote las negras, ¿no? Terrible, terrible que ha pasado en muchos países. Forma de dividir un país también. Claro, claro, y ha pasado muchos países. Yo soy nieta de migrantes y esas historias me las sé. Mi abuela, yo me acuerdo que me contaba, mi abuela por parte de papá, que es vasca, y ella también cuando volvió al País Vasco le decía, bueno, como decir, después que nosotros nos chupamos toda la guerra civil, tú vas a venir ahorita. Y cuando estaba en Venezuela le decía, bueno, pero tú eres la vasca, ¿no? Entonces ella dice, ahora yo soy de África. Bueno, yo soy de África. Y mi abuela materna es italiana y yo crecí toda la vida viéndola llorar porque ella extrañaba Nápoles, su ciudad en Italia. Y en cambio mi abuelo, su esposo, mi abuelo materno amaba Venezuela y decía, yo no me voy de aquí más nunca. De verdad es una tierra de gracia. Pero yo cuando migré, por una situación muy personal, pero también esa situación personal tuvo que ver mucho con el ambiente que se creó en esos años aquí en Venezuela. Es terrible, migrar es terrible, es descomponerte, es deshacerte, es romperte por dentro, es no ser nadie en el mundo, es no estar, en mi caso, ¿no? Yo por eso una vez escribí un artículo que se llamaba Mi no estar. No, yo no soy de ninguno. Hasta que un día dije, yo no quiero ser como mi abuela Margot, como mi abuela Margarita, que decía que era de África, ni quiero ser como mi abuela Anita, que pasó toda la vida llorando. Yo me regreso a Venezuela y cuando llegué a Venezuela, bueno, cuando tomé la decisión de venirme a Venezuela, toda mi familia en España me decía, estás loca. ¿Cómo te vas a ir a Venezuela? O sea, ¿a dónde te vas? No, que ahí no van a haber colegios para tu hija, que ahí no van a haber nada. Que no hay futuro, pero que amigos, padres de las amigas de mi hija me decían, o sea, es una irresponsabilidad lo que estás haciendo con tu hija. Le estás negando una educación europea para llevártela a Venezuela. Y cuando yo llegué, me encontré con un país que tanto extrañé, que yo sabía que era así, pero que es un país alegre, que ha resistido, que me parte el alma y en 100.000 pedazos escuchar los testimonios de la gente cuando dice, bueno, yo tenía que sancochar un plátano y pelarlo para después hacer un guiso y para patear ahí una carne mechada. Sí. Me parte en el alma saber eso, me parte en el alma saber lo de los medicamentos.
Pero la gente se mantenía ahí, no tenían nada y yo iba a San Agustín y me sacaban ese café y esas ganas de echar adelante. Vi a un presidente que también había crecido, es que es innegable. Su liderazgo, cómo había crecido su liderazgo, su manera de llevar al país, su conciencia, ¿no? De decir, vamos hacia allá, nadie, claro. Su dignidad, que hoy tanto falta en el mundo. Tú ves ese concierto europeo de mandatarios europeos y es uno más arrastrado que el otro, el presidente Maduro digno, defendiendo un país. Y llegué en ese momento en donde empezó a darse como una recuperación económica. Esa vez vine con mi mamá. Eso fue en el 2022. Mi mamá se fue. Mi mamá volvió en el 2023 y me dijo, y ahora veo muchísimo más la recuperación. Es impresionante cómo ha crecido Venezuela, cómo se está recuperando, se está sanando. Sí, claro que sí. Más venezolanos no vuelven, porque también es muy difícil volver. Sí, sí. ¿Sabes? Porque si no estarían todos acá, realmente, porque no hay un solo venezolano afuera que no extraña a Venezuela. Y cuando nombraron elecciones yo dije, oh, otra vez van a querer caotizar el país con todo este desarrollo que había logrado el presidente, que ha logrado el presidente Nicolás Maduro en estos años, que es innegable, bueno, tan innegable que hasta el Fondo Monetario Internacional tiene buenos pronósticos. Sí. Bueno, Karen, estamos terminando. Yo te iba a pedir un mensaje final, pero me parece muy hermosa esta historia que has contado de tu familia, de tu abuela y de ti misma. Creo que el mejor testimonio que podemos dar de estos años es el testimonio que podemos dar cada uno. O sea, los que se fueron y regresaron, como es tu caso, los que nos hemos quedado aquí, los que están afuera, pero como dices tú, la mayoría, la gran mayoría, o todos quieren volver, con las diferencias que haya. Tú ves en perspectiva, yo lo puedo decir porque, bueno, obviamente todo el mundo conoce mi posición. Yo anticipo una victoria de Nicolás Maduro y que creo que es una victoria de la esperanza, una victoria de la superación de esta crisis, de la resistencia, de la resiliencia. Es una victoria, digamos, colectiva del pueblo venezolano frente a una agresión. ¿Tú ves posible reconstruir los lazos de convivencia a partir de la elección del 28 de julio? ¿Ves un escenario más cotizado, denuncias, no sé qué? ¿Y cuál sería, pues, en fin, ese mensaje que tú le mandas al común de los venezolanos? Tú eres una periodista que lee mucha gente, que tus trabajos lo leen gente que no son solo partidarios de tus ideas, sino que se leen y se ven en muchos escenarios. La posibilidad de que bajo el marco de la Constitución, bajo el marco de un proyecto humanista, como se lleva a cabo en Venezuela, se pueda ir, digamos, reagrupando otra vez y reuniendo a la familia venezolana. Yo creo que sí, apuesto por eso. No, a lo mejor a mí tampoco me caracterizará la objetividad en ese punto porque sueño con eso. Yo sí creo que, y lo viví. Lo viví, yo me fui en un momento en el que Venezuela estaba en la situación muy delicada, en 2016, y la gente te acusaba, por tu culpa no tenemos comida, por tu culpa no hay pañales, por tu culpa no hay vacunas para los niños, y tú decías, pero ¿por qué por mi culpa? O sea, que tengo, primero que yo nunca he tenido un cargo de poder, o sea, segundo, que, ¿por qué por mi culpa? Entonces también cuando tú te compraste el apartamento porque raspaste Cadivi, porque también ellos, ese grupo que a este país le ha hecho daño a mucha gente, también esa clase media que se aprovechó de lo que era un buen proyecto para... Pero bueno, ese es otro tema. Pero me fui en ese momento en el que señalarte por chavista era muy fuerte. Y creo que uno de los objetivos de ese plan era separar a la gente del chavismo porque es un proyecto para Estados Unidos muy peligroso y por eso mucha gente ha puesto en duda qué pasó con Hugo Chávez, si realmente ese cáncer sorpresivo fue inducido o no. No hay pruebas, pero sobran también las dudas, ¿no? Sí. Pero cuando volví, William, en 2022, la misma vecina que me señalaba por chavista me decía, ¡qué chévere que volviste! Te doy la cola, ya pasamos esa página, nos estamos recuperando, ¿viste qué linda está Venezuela? Creo que también ese sufrimiento hizo que el venezolano se hiciera más solidario, entendiéramos que no ganábamos nada destruyéndonos unos a los otros, el no reconociéndonos, el no respetándonos. Ahora pareciera que el ambiente podría crisparse otra vez, pero
también tengo la sensación que es una dirigencia política, Claro. que en el llano... Está como separada del sentimiento general de la gente. que la gente ya quiere pasar esa etapa, la gente quiere, lo que te digo, resolver sus cosas básicas, salud, educación, ingresos, comida, que se ha venido recuperando, la gente espera más y es normal, pero ese sentimiento no lo veo ahora, no por eso, no quiere decir que no lo quisieran provocar algunos, ¿no? Esperemos que no. Yo creo que Venezuela es un país hermosísimo, que realmente si trabajamos unidos, si nos respetamos, si sacamos lo mejor de cada uno, es un país... Yo no soy de las que piensa que Venezuela es el mejor país del mundo, porque creo que cada país tiene su cosa hermosa, pero es un país hermosísimo que hay que defender y que todos juntos, solamente todos juntos podemos sacarlo adelante. Bueno, muchas gracias, Karen. De Gracias verdad que a ti, William. muy interesante y muy humana tu análisis, ¿no? Porque se puede analizar no solo con la razón, sino con el corazón. Yo creo que un poco esa es la tarea que tenemos en estos días, acercarnos todos con el corazón, con la buena fe, entendiendo que como la sociedad es tan compleja, pues habrá siempre por allí gente que no quiere el bien para nuestra parte. De verdad, te agradezco mucho. Y bueno, hasta aquí nuestro podcast Palabra y Media de hoy. Los espero muy pronto y bueno, nos estaremos viendo ahí en las redes sociales, en todo ese mundo que está ahí, con las opiniones de Karen Méndez y de toda la gente que nos está acompañando en este podcast. Muchas gracias. Gracias, William. Un placer gigante estar contigo y con tu gente. Muchas gracias. Sabes que te quiero muchísimo y te admiro inmensamente. Gracias, muchísimas gracias. Es mutuo. Ah, bueno.